Todos sabemos qué es la Unión Soviética. Todos habremos visto al menos una vez una bandera roja con la hoz y el martillo, símbolo de la Unión Soviética y de todos los países comunistas en su órbita. Todos sabemos quiénes fueron Stalin, Lenin. En el día de hoy indagaremos sobre cuáles fueron los orígenes de la Unión Soviética. Para esto nos remontamos a 1905. Japón, una de las potencias emergentes tras la Segunda Revolución Industrial, desafía al gigante ruso. El zar le declara la guerra ruso-japonesa al Imperio del Sol Naciente en 1905. Sin embargo, la flota rusa tuvo que circunnavegar todo el océano Atlántico para llegar a Japón, donde finalmente fue derrotado por una superior flota japonesa. La derrota en esta guerra mermó el respeto y el aprecio que el pueblo le tenía al zar Nicolás II, una de las pocas monarquías absolutistas que quedaban a principios del siglo XX. Este clima de inestabilidad se materializó en huelgas y manifestaciones a lo largo de todo el Imperio ruso. La más destacable fue la manifestación hecha en el Palacio de Invierno, residencia del zar, donde un grupo de soldados disparó contra los manifestantes. Este suceso sería conocido para el resto de la historia como el Domingo Sangriento. El zar Nicolás II, presionado por las clases populares, tuvo que ofrecer tímidas reformas. Entre ellas estaban los recortes de su poder y la creación de la Duma, el Parlamento ruso. Estas reformas sirvieron para calmar la situación, al menos hasta 1917. En 1917, en plena Primera Guerra Mundial, Rusia estaba teniendo multitud de derrotas, véase Tannenberg y los lagos masurianos, donde había cientos de miles de bajas de soldados rusos. Los rusos contaban con un ejército bastante superior al alemán o al austrohúngaro. No obstante, este ejército estaba peor equipado, peor entrenado y peor comunicado, por lo cual las tropas austríacas y alemanas conseguían derrotar a los rusos con suma facilidad e internarse fácilmente en su territorio. Para dar el golpe de gracia, los alemanes facilitaron que el exiliado Vladimir Lenin pudiese regresar a San Petersburgo. Allí, Lenin se ganó fácilmente el apoyo de los campesinos y los obreros, los cuales se manifestaron en marzo de 1917. El zar envió a su ejército para reprimir la manifestación, pero muchos oficiales y soldados se negaron a disparar contra los manifestantes y no obstante se unieron a ellos. El zar tuvo que dejar su puesto y este vacío de poder lo intentaron cubrir un grupo de diputados liberales de la Duma, estableciendo un gobierno provisional presidido por Lvov, mientras que el Soviet de Petrogrado asumía funciones administrativas por su propia cuenta. Nicolás II, abandonado por todos sus seguidores, abdicó en su hermano, el gran duque de Miguel, quien renunció inmediatamente al trono, llamando al sometimiento del gobierno provisional en la elección de una asamblea constituyente. En esta breve República Liberal Democrática hubo una dualidad de poderes efectivos muy inestable. Por un lado estaba el gobierno constitucional, que pasó a estar dirigido por el abogado Alexander Kerensky, del Partido Social Revolucionario, que gobernaba en coalición con el Partido Constitucional Democrático y con los mencheviques. Este grupo representaba a los sectores burgueses e intelectuales urbanos a favor del liberalismo económico. Por otra parte, estaban los organismos administrativos municipales, los soviets, que estaban constituidos por las masas obreras de las ciudades, los campesinos y los soldados. Lenin regresaría a Rusia en 1917 y anunciaría a su pueblo la voluntad de tomar el poder e instaurar lo que él llamaba la dictadura del proletariado. Lenin definía este suceso como una etapa transitoria desde el socialismo hasta el ideal comunista, una sociedad sin clases ni Estado. Aunque los bolcheviques eran muy pocos, apenas unos 80.000 en toda Rusia, Lenin consiguió articular un programa de exigencias de paz, tierra y pan, con el que consiguió empatizar con todo el pueblo ruso. A finales de ese año, el gobierno de Kerensky era cada vez más y más desprestigiado debido a una tentativa de golpe de estado del mariscal Kornilov y también que la hambre y las matanzas en el frente seguían. A finales de septiembre se crearon unas elecciones para la Asamblea Constituyente en la que los bolcheviques no pudieron gobernar.
No obstante, Lenin no estaba dispuesto a compartir el poder que habría logrado, y apenas inaugurada la Asamblea Constituyente ordenó su disolución en enero de 1918, y confirmó que el único poder en Rusia debía de ser el partido bolchevique, bautizado como el Consejo de Comisarios del Pueblo. Ya en el poder, la prioridad de Lenin sería sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial. Para ello organizó con los alemanes el Tratado de Brest-Litovsk, por el cual Rusia perdía Polonia, los países bálticos y Finlandia a cambio de retirarse definitivamente del conflicto. Poco después, los zaristas, los liberales y demócratas en el vasto imperio ruso se unirían en lo llamado el Ejército Blanco. Empezaría la Guerra Civil Rusa, que duraría 4 años y acabaría con 4 millones de rusos. En marzo de 1919 se creó en Moscú la Tercera Internacional, también llamada Comintern, por su abreviatura rusa. La organización quería ser la dirección de una serie de movimientos comunistas en todos los países del mundo, con sede en Moscú. No obstante, aunque surgieron movimientos en países como Alemania o Hungría, no se pudo extender el modelo revolucionario en un primer momento. La primera política que puso Lenin entre 1918 y 1921 sería el comunismo de guerra, que consistía en nacionalizar las industrias, el comercio, los transportes y los servicios. Estos efectos fueron desastrosos, ya que causaron millones de muertes en toda Rusia, ya que la cosecha de cereales cayó en la mitad de su volumen en la preguerra. No obstante, Lenin se dio cuenta de cuán desastrosa había sido esta política, por lo cual promovió la sustitución de esta por la NEP, Nueva Política Económica, en la cual se le permitía al campesinado retomar el control de sus granjas y comercializar con su cosecha. En 1928 se pudo retornar a la producción agraria que había antes de la preguerra. No obstante, el Estado seguía reservando para sí el control de varias competencias, como los ferrocarriles, la banca, las grandes empresas y el comercio exterior. Lenin moriría en 1924 y su sucesión estaría disputada durante años entre dos candidatos, Joseph Stalin y León Trotsky. No obstante, fue imponiéndose paulatinamente Stalin, sumando apoyos del Partido Comunista, y finalmente Trotsky fue expulsado de la Unión Soviética y en 1940 sería asesinado en México por orden de Stalin. En 1927, Stalin se hizo con el poder e implantó una férrea dictadura en Rusia, regida por el miedo, la represión y el partido único. En la práctica, Stalin copiaba las tradiciones políticas de la vieja Rusia, que ahora tenía un nuevo zar rojo. También se obligaba a tenerle culto a Stalin, y a su vez este iba ocupando todos los cargos de poder. Era secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, presidente del Politburó y de su comité central. Stalin, como persona, era muy desconfiada y ordenó varias purgas en el seno de su propio partido. Las purgas más famosas tuvieron lugar entre 1936 y 1938, llamadas los Procesos de Moscú, donde condenaron a muerte a miles de dirigentes políticos y altos mandos militares que eran miembros del Partido Comunista. Fuera del partido, el ejercicio del poder político durante el periodo stalinista también empleó una violencia más extrema para imponer su política. Para mantener a raya al pueblo ruso, Stalin se basó en el terror como un arma para anular resistencias y doblegar voluntades. La vieja policía política leninista se transformó en la NKVD, Comisariado Popular para Asuntos Internos, y se inauguró el Gulag, una red de campos de trabajo en toda la extensión rusa. Según algunas estimaciones, el Gulag acogió a 1,3 millones de prisioneros hasta 1969, de los cuales varios cientos de miles morirían por culpa de los trabajos forzados. Stalin decidió poner fin a la NEP, creada por Lenin, y procedió a estatalizar la economía en una planificación central de toda la vida económica por parte del Estado. Stalin creó el Gosplan, Comité General de Planificación Estatal, que quedó encargado de remodelar la vida económica para fijar las cuotas de producción de cada sector, establecer los precios de los artículos, determinar los niveles salariales, distribuir los recursos y la mano de obra disponible. En el plano económico, Stalin pondría en marcha los llamados planes quinquenales, hechos cada 5 años.
Estos planes duraron desde 1928, cuando el Politburó del Partido Comunista aprobó el primero, hasta 1990. La agricultura también se estatalizó, formando granjas colectivas como los kolhoj o estatalizadas como los sovkhoj, en las que los campesinos compartían las tierras. No obstante, esto fue inútil, ya que por ejemplo en Ucrania murieron cientos de miles de personas por culpa de la falta de cereal. En la industria, el requisito necesario era fortalecer a la clase obrera, por lo cual la industria pesada, siderurgia, eléctricas y minería resultó privilegiada en los planes estatales frente a las industrias de consumo civil, dando más empleo a los obreros. A finales de los años 20, con la Gran Depresión acechando a todos los países del mundo capitalista, la URSS consiguió aumentar su PIB per cápita en un 65%. El sector industrial en la URSS creció de hecho espectacular en la década de los años 30, alcanzando en pocos años los niveles de industrialización de los países más avanzados. Esta ha sido la primera de las 3 partes que pretendo hacer hablando del desarrollo y del fin de la Unión Soviética. Espero que os haya gustado y si es así podéis darle like a este vídeo, también comentad qué os ha parecido y si tenéis algún proyecto para un próximo vídeo. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Un saludo.